Muy buenas tardes, amigos y amigas de Cátedra Cosco. Sean ustedes bienvenidos a esta edición extraordinaria. Como sabemos, la pandemia producida por el COVID-19 ha dado lugar a diversas formas de trabajo a nivel mundial. Una de estas formas de trabajo es el teletrabajo. En el Perú, su legislación es bastante exigua. Por eso se requieren nuevas propuestas. Para hablar de este tema, tenemos al doctor William Quispe Lobatón, nuestro invitado el día de hoy, quien va a hablar acerca del teletrabajo y su nueva propuesta legislativa. Pero, ¿qué podemos decir acerca de nuestro invitado, el doctor William Quispe Lobatón? Él es abogado por la Universidad Andina del Cusco y es alumno de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les agradecemos a todos ustedes vuestra preferencia, les damos la bienvenida y agradecemos también que mantengan apagados vuestros micrófonos durante la conferencia. Como sabemos, al final de esta, ustedes podrán hacer vuestras preguntas, para lo cual deberán encender vuestros micrófonos. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Le agradecemos al doctor William Quispe Lobatón el haber aceptado nuestra invitación y, desde luego, queda en uso de la palabra. Buenas tardes con todos, permiso. Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar? Sí, se le escucha, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos ustedes. Agradezco la invitación del doctor Fernando para poder brindarles el día de hoy algunas ideas en relación a la nueva propuesta legislativa que tiene el teletrabajo. También agradecer su disponibilidad de tiempo para escuchar estas ideas que están plasmadas en este proyecto de ley. Y claro, al final de la conferencia estaré presto a las preguntas o dudas que ustedes puedan tener en relación al desarrollo de esta pequeña conferencia. Para empezar, yo quisiera delimitar la presente conferencia en 3 puntos importantes. Primero, el contexto del teletrabajo. En segundo lugar, su regulación vigente. Y en tercer lugar, ya abocándonos al tema de la conferencia sobre la propuesta legislativa, o mejor dicho, la nueva propuesta legislativa que tiene el teletrabajo, ¿no? En relación al primer punto, al contexto, ¿no? Quisiera poner en su conocimiento que, de acuerdo a cifras del INEI, ¿no? En el trimestre de octubre a diciembre del 2020, se ha dado la información de que el 94.3% de los hogares en nuestro país tienen al menos una tecnología de información y comunicación, ¿no? Evidentemente, este dato no solo tiene una repercusión en la vida diaria de los hogares a nivel nacional, sino pues evidentemente que tiene una traslación y una importancia en las relaciones de trabajo, ¿no? Eh, Actualmente es difícil concebir la idea de un contrato de trabajo, una relación de trabajo en la cual no existan precisamente estas tecnologías de la información y comunicación. Más aún con la implementación del teletrabajo o incluso con el trabajo remoto surgido a raíz de la emergencia sanitaria, ¿no? Se podría decir incluso de que actualmente la mayoría, si no todas de las relaciones laborales, usan precisamente las tecnologías de información y comunicación. Es en esta medida que surge pues el teletrabajo, ¿no? Me ha parecido interesante el aporte doctrinario que realiza el profesor Wilfredo Sanguinetti, en el sentido de que él define el teletrabajo, ¿no?, como una forma, digamos, de una modalidad de trabajo, la cual puede extenderse, digamos, de manera originaria, ¿no?, es decir, una relación directa, ¿no?, entre trabajador y empleador, o incluso este autor considera que puede existir este vínculo de teletrabajo en términos de externalización, ¿no? Esto quiere decir en procesos de descentralización productiva o subcontratación, ¿no? Lo importante en esta modalidad de servicios es el hecho de que el trabajador presta sus servicios desde su domicilio o desde otro lugar habitual, ¿no?, para lo cual se sirve de medios o equipos informáticos, tanto en la ejecución del servicio como para conectarse al servicio, ¿no?, como para tener control
o para que se ejerza un control sobre el trabajador, ¿no? Es importante señalar que el teletrabajo ya cuenta con una regulación en nuestro país desde el año 2013. Precisamente el artículo primero de la ley 30036 ha definido los alcances del teletrabajo y en relación a ello se puede advertir de que básicamente lo que el teletrabajo inspira o se caracteriza, ¿no? En realidad está dado por el uso de medios informáticos y de telecomunicación, en los cuales el trabajador, además, digamos, ejerce o se permite el control y la supervisión de las labores a cargo del trabajador, ¿no? Como pueden ver, tanto la definición legal, ¿no?, como la definición doctrinaria hacen énfasis en el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, para desarrollar o para estar sujetos a un control en el trabajo, ¿no? Es importante también advertir que existe una diferencia sutil en entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Esta básicamente consiste en que el trabajo remoto tuvo un origen en un contexto temporal por la emergencia sanitaria, precisamente surgida a raíz del brote del COVID, ¿no? No obstante, esta modalidad de servicios del trabajo remoto únicamente tiene una vigencia temporal hasta el 31 de julio del 2021, ¿no? Es importante señalar además que el trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, como veremos oportunamente, puede ser implementado de manera unilateral. Y además, en el trabajo remoto, no es obligatorio que el empleador proporcione los equipos o herramientas de trabajo, y tampoco que compense los gastos que el trabajador pueda asumir en relación a estos equipos o herramientas de trabajo, ¿no? Como pueden advertir, todas estas características del trabajo remoto han hecho que esta modalidad de servicio sea más atractiva, porque en principio es posible implementarla de manera unilateral y también es posible excluirse de los costos derivados del trabajo remoto, ¿no? Bueno, realizadas estas precisiones o estos antecedentes, corresponde analizar la regulación vigente que tiene el teletrabajo, ¿no? Como advertí, nuestra legislación laboral vigente actualmente ya cuenta con un marco normativo específico sobre el teletrabajo, ¿no? Y este marco está regulado por la Ley 30036 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 017-2015-TR. Ustedes pueden acceder a esta información, es de acceso público. No obstante, yo quisiera centrarme en 3 puntos principales sobre esta normativa vigente, reitero, y están vinculadas básicamente a las reglas sobre el uso y de los cuidados de los equipos en el teletrabajo, el carácter voluntario y reversible, y además los derechos y obligaciones en el teletrabajo, ¿no? En relación a las reglas sobre el uso y cuidado de equipos, la legislación laboral vigente, ¿no?, establece que en el teletrabajo el empleador tiene la posibilidad de proporcionar directamente estos equipos o las herramientas de trabajo para ejecutar estas funciones del teletrabajo, ¿no? Sin embargo, una vez que el empleador proporciona estos elementos o estas herramientas, surgen de manera correlativa las obligaciones del trabajador en el sentido de que debe hacer uso y una conservación adecuada de esas herramientas o materiales de trabajo, ¿no? Así que, por ejemplo, el empleador le proporciona una laptop, ¿no?, o acceso a internet, ¿no? Debe tener un uso y una conservación adecuada de estas herramientas o materiales. Y además es importante señalar que debe de evitar el trabajador ceder el uso de estas herramientas y materiales a terceras personas, ¿no? Evidentemente, porque el empleador otorga estas herramientas y materiales para la prestación del servicio y no pues para otro tipo de actividades, mucho menos para actividades ajenas y, por así decirlo, distintas a la responsabilidad del trabajador, ¿no? Sin embargo, en el teletrabajo también es posible que el trabajador asuma directamente, ¿no?, o proporcione sus herramientas o sus materiales para el desempeño de sus labores. En este caso, la legislación laboral vigente
exige al empleador compensar los gastos derivados del uso, ¿no?, de estas herramientas y materiales. Básicamente, el reglamento de la ley del teletrabajo, el decreto supremo 017-2015-TR, establece de que las modalidades para la compensación de este uso, ¿no?, de materiales puede celebrarse por acuerdo de partes, es decir, las partes definen cuál es el monto de la compensación, y a falta de acuerdo, lo que se establece es que se debe fijar el valor de los bienes en el mercado, ¿no? Básicamente, esto es lo relacionado a las reglas en el uso y cuidado de equipos del teletrabajo. Es importante mencionar además que en el teletrabajo vigente se debe observar un carácter voluntario y reversible. ¿Qué significa esto? Si actualmente yo como empleador deseo cambiar la modalidad de servicios de la modalidad convencional física, llamémosla, al teletrabajo, debe existir previamente un consentimiento del trabajador. No se le puede obligar a prestar servicios en teletrabajo. Además de ello, el teletrabajador tiene la posibilidad de solicitar a su empleador la reversión. ¿Qué quiere decir esto? El cambio de modalidad, de la modalidad física o convencional a la modalidad del teletrabajo, ¿no? Sin embargo, el empleador también puede denegarla en ejercicio de su facultad de dirección, atendiendo a criterios objetivos, ¿no? Además de ello, es importante mencionar que el empleador puede reponer al teletrabajador a la modalidad convencional, es decir, a la modalidad física de servicios, ¿no? Esto en tanto no se cumplan los objetivos pretendidos en el teletrabajo, ¿no? Esta característica del carácter, digamos, de la vocación de voluntariedad del teletrabajo es la que más va a llamar la atención de cara a la nueva propuesta, como lo vamos a exponer oportunamente. Finalmente, quisiera dedicarme o detenerme en los derechos y obligaciones que actualmente rigen en el teletrabajo, ¿no? Se establece que los derechos y obligaciones laborales son los mismos que rigen para los trabajadores del régimen laboral y la actividad privada, y que además el teletrabajo puede utilizarse en las modalidades contractuales que están vigentes, ¿no? Valga la redundancia, en el contrato a tiempo parcial, ¿no?, en el contrato de trabajo sujeto a movilidad, o incluso en el contrato de trabajo a plazo indeterminado. Sin embargo, la ley del teletrabajo vigente establece que los contratos adecuados a teletrabajo necesariamente deben de suscribirse por escrito. Y esta es una característica que nos llama la atención, puesto de que incluso como tendrán conocimiento, los contratos de trabajo a plazo indeterminado pueden ser verbales, ¿no? Sin embargo, cuando un contrato de trabajo indeterminado además tiene la modalidad de ser o de implicar un servicio bajo la modalidad de trabajo o de teletrabajo, evidentemente no bastará el consentimiento de voluntades verbal, sino que además será necesario suscribir un contrato de trabajo escrito. Y esto se explica en el hecho de que en el teletrabajo existen particularidades que deben de ser definidas desde el inicio de la relación laboral o cuando se revierte la modalidad de servicios físicos o convencionales a la modalidad de teletrabajo. Por ejemplo, se debe de fijar la jornada que va a tener el teletrabajador, ¿no? Otro punto que es necesario fijar en el contrato, de acuerdo a la legislación laboral vigente, son los mecanismos, cómo se supervisa la función del teletrabajador. Esto tiene relación básicamente con, digamos, las herramientas de fiscalización laboral que puede tener el teletrabajador por prestar servicios a distancia, ¿no? También es necesario señalar en el teletrabajo los horarios de trabajo que puede, digamos, ser programados al teletrabajador, ¿no? Es por estas exigencias que es necesario, ¿no?, suscribir un contrato de trabajo escrito, incluso cuando éste tenga vocación indeterminada, ¿no? Reitero, esto obedece a las particularidades que tiene el teletrabajo. Básicamente estas son las
particularidades del teletrabajo vigente, ¿no? Sin embargo, ya abocándonos al tema de la presente conferencia, yo quisiera compartir con ustedes algunas de las principales novedades que está teniendo la propuesta legislativa de la nueva regulación del teletrabajo. Y efectivamente, en relación a ello, el 21 de mayo, hace muy pocos días, se ha aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley 5408-2020, que en realidad es un texto sustitutorio de la ley del teletrabajo. Este proyecto de ley, vale la redundancia, únicamente ha sido aprobado por el Congreso, no constituye una norma propiamente, toda vez que aún no ha sido promulgada, ¿no? Mucho menos publicada, por tanto no es una norma vigente. Sin embargo, es muy posible de que en estos días, si no es, digamos, la próxima semana, pueda ser discutida y eventualmente promulgada y o publicada, ¿no? Es por eso que hemos tenido a bien compartir algunas ideas de cara a las propuestas que tiene este proyecto de ley, ¿no? Las principales propuestas de este proyecto de ley son 8, bueno, yo las he diseñado en 8, ¿no? La primera de ellas es que en el proyecto de ley se hace referencia a la condición regular o habitual que tiene el teletrabajo, ¿no? Para ello, es importante señalar lo siguiente, ¿no? En el teletrabajo va a configurar una modalidad de servicio especial en tanto el uso de tecnologías de la información tenga un carácter regular y o habitual en la función del teletrabajador. Es decir, no por el hecho de que una persona ocasionalmente ejerza o preste servicios utilizando tecnologías de la información, ya hace que éste se encuentre calificado como teletrabajador. Necesariamente debe de existir un carácter de regularidad o habitualidad, ¿no? Y en mi criterio personal es algo que correctamente lo ha definido la nueva propuesta normativa para la configuración del teletrabajo, ¿no? Y además se ha establecido las modalidades que puede tener el teletrabajo. El teletrabajo, de acuerdo a la propuesta legislativa, puede ser de carácter temporal o permanente, ¿no? Puede tener un carácter total o parcial. Lo más importante que me ha llamado la atención es que este puede desarrollarse dentro o fuera del territorio nacional, y también es importante señalar que no se ciñe o no se limita la prestación de servicios al domicilio del trabajador, puesto a que las partes, es decir, el empleador y el trabajador, de común acuerdo pueden definir cuál va a ser el lugar de la prestación de servicios, ¿no? Son 4 aspectos importantes. Reitero, a mí me ha llamado poderosamente la atención la tercera modalidad, tanto de que se posibilita de que el teletrabajo puede ejercerse fuera del territorio nacional, ¿no? La segunda propuesta principal que he advertido es el hecho de que el empleador, además de proporcionar los equipos o las herramientas óptimas para el teletrabajo, además debe de garantizar el servicio de acceso a Internet, ¿no? Y en caso sean proporcionados por el teletrabajador, es obligación del empleador compensar el costo de estos equipos y también del servicio de acceso a Internet, ¿no? Adicionalmente a ello, he advertido que existe una, digamos, regulación o propuesta de regulación dirigida al hecho de que la provisión de equipos tecnológicos para aquellos teletrabajadores con discapacidad observen o consideren los ajustes razonables que están regulados en la ley de la persona con discapacidad, ¿no? Básicamente, cuando se trate de personas con discapacidad, no va a bastar en el hecho de que se proporcionen equipos tecnológicos, ni el servicio de acceso a Internet, sino que también deben de, digamos, garantizarse ajustes razonables para que esta persona con discapacidad efectivamente pueda realizar la función, ¿no? O las labores que tiene asignadas. Además de ello, se puede advertir en el proyecto de ley de que el teletrabajo, ¿no?, mantiene el carácter voluntario. Sin embargo, y esta es quizás también una diferencia importante, es que
el teletrabajo o la nueva propuesta del teletrabajo habilita la posibilidad de que el empleador pueda implementar de manera unilateral el teletrabajo, ¿no? Ahora, este proyecto de ley ha cuidado bastante el término en el sentido de especificar en qué supuestos va a ser posible esta implementación unilateral. Y ello va a ser así en tanto exista un sustento, básicamente relacionado a las metas empresariales, a los objetivos de la institución, y además de ello, cuando se configuren estos supuestos objetivos para la implementación unilateral, el empleador va a tener la obligación de capacitar al teletrabajador sobre el uso, ¿no?, de los equipos informáticos que puedan brindarse para la prestación de los servicios, ¿no? Repito, esta es una característica importante, toda vez que ya se da la posibilidad en este proyecto de ley de que el teletrabajo sea impuesto, ¿no?, de manera unilateral, repito, en tanto se configuren causas objetivas relacionadas a metas u objetivos empresariales. Otra propuesta que apunta a este proyecto de ley es la regulación expresa que ha tenido en relación al sobretiempo y exclusiones de la jornada máxima de trabajo. ¿Qué quiere decir ello? Esta propuesta normativa expresamente busca establecer de que un teletrabajador, ¿no?, va a tener derecho a la jornada máxima, ¿no?, o al límite de la jornada máxima, mejor dicho, ¿no? Y al cabo de ella va a tener derecho a percibir los derechos generados por el sobretiempo, valga decir las horas extras, ¿no?, tanto sea en el pago como en la compensación en periodos de descanso equivalentes, ¿no? Y además de ello se ha establecido de que los teletrabajadores también pueden estar sujetos o excluidos de la jornada máxima de trabajo en tanto tengan una calificación especial. Y básicamente ello radica en el hecho de que un teletrabajador sea, por ejemplo, un personal de dirección, un personal de confianza o un personal no sujeto a una fiscalización inmediata, ¿no? En esos casos, el teletrabajador no va a estar comprendido dentro de los alcances de la jornada máxima legal. En los demás casos, sí se va a estar comprendido en esta jornada máxima y en consecuencia va a tener derecho a compensar el sobretiempo, sea en pago, en el pago de horas extras, o en la compensación de periodos equivalentes de descanso, ¿no? Además de ello, este proyecto de ley apunta a la posibilidad de que se acuerde entre el empleador y el teletrabajador la distribución de la jornada de trabajo en horarios que se adapten a las necesidades de las partes, ¿no? Como han podido advertir en este escenario de pandemia, ha habido una serie de necesidades de compatibilizar la vida familiar y la vida del trabajo, ¿no? Y la propuesta normativa de la nueva ley del teletrabajo establece precisamente ello, ¿no?, de que se pueda compatibilizar digamos, esta línea delgada que existe entre el trabajo y la vida familiar, ajustando o definiendo los horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades que tengan tanto el empleador como el teletrabajador, ¿no? Y de cara a ello, y en bastante, digamos, relación a ese punto, la nueva ley del teletrabajo ha establecido el derecho a la desconexión digital. En relación a este punto, yo quisiera previamente advertir de que efectivamente la desconexión digital ya es un derecho regulado. Sin embargo, es un derecho regulado en el trabajo remoto, ¿no? Y como veíamos al inicio de la exposición o de la conferencia, el trabajo remoto tiene una vigencia temporal hasta el 31 de julio del 2021, ¿no? Lo que hace esta propuesta normativa es extender el derecho de la desconexión digital no solo al trabajo remoto, sino al teletrabajo, que ya estaba normado, ¿no? Y con ello se supera pues el límite temporal de la vigencia de la ley que ha regulado el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. Ello quiere decir que de prosperar este proyecto de ley,
se estaría regulando el derecho a la desconexión digital en teletrabajadores, ¿no? No solo hasta el 31 de julio del 2021, y no solo aquellos que hacen un trabajo remoto, pues, ¿no? Sino también aquellos que sean sometidos estrictamente a la ley del teletrabajo. Además de ello, es importante esta norma en tanto que ha garantizado el derecho al tiempo libre, ¿no?, que tienen los teletrabajadores, y precisamente a lo que referíamos hace, bueno, la filmina anterior, ¿no?, el equilibrio de la vida laboral, privada y familiar. El empleador debe garantizar que esto se concrete, ¿no? Y también es importante señalar de que la desconexión digital en la norma actual que regula el trabajo remoto, pues hace referencia básicamente a los prestadores de servicios de línea, ¿no? Sin embargo, esta propuesta normativa hace extensiva la desconexión digital a trabajadores que tienen una calificación especial, llámese trabajadores de dirección, de confianza, o trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata. Y en relación a ello, claro, no establece un número de horas fijo, sino que establece que este puede ser diferenciado. En términos simples, se extiende el derecho a la desconexión digital a personal de dirección o personal de confianza, si bien es cierto, no de modo igual a los trabajadores de base, pero ya se garantiza al menos de que exista o que se garantice esta desconexión digital, ¿no? En relación a la desconexión digital, es importante mencionar de que este proyecto de ley ha extendido, digamos, sus alcances al descanso semanal, ¿no?, al descanso vacacional, a las licencias que tienen los trabajadores, ¿no?, en los cuales el empleador no, digamos, tiene la injerencia de poder requerir servicios durante estos intervalos de tiempo en los cuales existe un descanso semanal, un descanso vacacional o licencias, ¿no? Además de ello, eh, una propuesta importante que se ha analizado en este proyecto de ley es el hecho de que se ha priorizado el teletrabajo en situaciones especiales, ¿no? Básicamente relacionadas al caso fortuito, a la fuerza mayor, ¿no?, al incremento imprevisto y extraordinario de servicios. Y además, también se ha establecido de que es posible priorizar el teletrabajo cuando ocurren situaciones vinculadas al estado de emergencia, ¿no?, que precisamente sería, digamos, el escenario actual que estamos viendo con COVID, ¿no? Específicamente se ha establecido de que ante esas situaciones, Dios no quiera que lleguemos ante una futura pandemia, ¿no?, pero de ser el caso, en caso exista una nueva pandemia que suponga un estado de emergencia nacional o un estado de emergencia sanitaria, de ser el caso, se va a tener la prioridad del teletrabajo en esos futuros casos, ¿no? Em, y además, además de ello, se ha priorizado el ámbito subjetivo que tiene el teletrabajo, ¿no? Y es que esta propuesta normativa ha establecido de que cuando se trate de personas consideradas en el grupo de riesgo, sean adultos mayores, personas con discapacidad, gestantes o madres en periodo de lactancia, ellos van a tener una prioridad en aplicación del teletrabajo, ¿no? Bueno, básicamente esas son las propuestas que se han observado en relación al proyecto de ley del teletrabajo, ¿no? Como podemos advertir, las más resaltantes, eh, a manera de resumen, son la posibilidad de que el teletrabajo se desarrolle fuera del territorio nacional, ¿no? La segunda de ellas es el hecho de que el teletrabajo puede ser impuesto, es decir, implementado de manera unilateral por el empleador, cuando exista sustento, obviamente. Además de ello, se ha establecido el derecho a la desconexión digital de manera amplia, ¿no?, y no solo en términos regulados para el trabajo remoto. Y finalmente es importante resaltar la prioridad que se garantiza en relación al teletrabajo en situaciones especiales, como es el caso de un estado de emergencia, y también a situaciones particulares, como son las personas de grupo de riesgo, ¿no?, o que están incluidas en este grupo de riesgo.
A mi criterio, estas propuestas que he analizado son bastante, digamos, interesantes, y a raíz de ello me he permitido hacer unas observaciones. Considero que es bastante positivo eh, de que esta norma haya incluido en sus disposiciones eh, precisiones en relación a los elementos que configuran subordinación. Y en relación a ello, ha establecido de que, por ejemplo, el teletrabajo en el nuevo proyecto de ley va a ser una modalidad especial de servicios en tanto exista precisamente pues este elemento de la subordinación, ¿no? Que es el elemento que distingue un contrato de trabajo de frente a otras modalidades contractuales, ¿no? Sin embargo, es importante hacer una referencia especial aquí, ¿no? Porque no es, digamos, no son los mismos elementos de subordinación aquellos que se identifican en un trabajo tradicional, ¿no? O un trabajo físico, presencial, frente a aquellos elementos de subordinación que están inmersos en un contrato a distancia o un trabajo a distancia, como es el caso del teletrabajo. Es decir, los elementos que eventualmente pueden configurar subordinación en un trabajo presencial y en un trabajo a distancia, pues son distintos, ¿no? Y para ello, la ley ha establecido de que el reglamento de este proyecto de ley establecería cuáles serían esos elementos que pueden configurar subordinación en el teletrabajo, ¿no? A mi criterio eso es un buen punto, es un buen síntoma porque va a poder identificar, digamos, se va a poder identificar o analizar cuáles son aquellas relaciones contractuales amparadas por el derecho del trabajo, específicamente en la modalidad del teletrabajo, ¿no? Eh, He podido revisar doctrina en relación a ello y el profesor Sanguinetti, por ejemplo, habla de que, eh, o enseña básicamente que un elemento de subordinación específico en el teletrabajo puede ser, por ejemplo, la inserción que puede tener el teletrabajador en el sistema o en el ámbito telemático de la empresa, ¿no? Cuán importante es el teletrabajador en el ejercicio de actividades telemáticas de la empresa, ¿no? Además de ello, eh, Sanguinetti habla o enseña de que los elementos de la configuración de subordinación en el teletrabajo están vinculados al grado de dependencia tecnológica que pueda tener el teletrabajador, ¿no? Que de una manera u otra coadyuvan a afirmar la existencia de una relación de trabajo en el marco de la modalidad de un teletrabajo, ¿no? Asimismo, este proyecto de ley ha señalado que su eventual reglamento definiría cuáles son aquellas formas de compensación de gastos asumidos por el teletrabajador. Como veíamos en la exposición, en la conferencia, en el teletrabajo es posible que el empleador brinde directamente los equipos o las herramientas de los servicios, ¿no? Sin embargo, también es posible que el teletrabajador asuma directamente estos equipos o incluso el acceso a Internet. Eh, a efectos del proyecto de ley se ha establecido de que el reglamento va a definir cómo se va a compensar estos gastos asumidos por el teletrabajador, ¿no? A mi criterio son aspectos bastante importantes, pues definen y de una manera u otra califican la realidad de un teletrabajador, más aún en circunstancias actuales, considerando pues que, como mencionaba, no es lo mismo el ejercicio de subordinación de un trabajador que presta servicios de manera convencional, ¿no? De manera física, a aquellos trabajadores que prestan servicios de manera distante, ¿no? Mediante el teletrabajo. Sin embargo, si me permiten, yo también he podido advertir algunas observaciones en relación a este proyecto de ley, y es que básicamente se hace referencia así que los teletrabajadores tendrían derecho a gozar de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no se ha establecido en la ley y tampoco se ha hecho referencia si el reglamento de la ley lo va a regular,
en relación a los riesgos específicos que tiene el teletrabajo, ¿no? Y específicamente, de manera concreta, hago referencia a riesgos psicosociales, por ejemplo, el estrés laboral, que en teletrabajo tiene un mayor auge o una mayor preponderancia, ¿no? Y también a los riesgos ergonómicos en el teletrabajo, ¿no? Si bien es cierto, estos riesgos ergonómicos pues ya existían en el trabajo convencional, eh, no es novedad que estos riesgos han incrementado pues en el teletrabajo, pues em, si realizamos un análisis práctico únicamente, se puede advertir pues que el teletrabajo inspira o tiene una preponderancia mayor a sufrir riesgos ergonómicos, toda vez que la mayor parte del tiempo pues supone prestación de servicios de manera estática, ¿no? Las pausas activas lamentablemente serían de cargo del teletrabajador, ¿no? Y por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Ya no es, digamos, en circunstancias actuales, despegarse al menos un momento para atender una consulta o para ir a almorzar, como antes se hacía, ¿no? Sino que incluso pueden darse situaciones extremas en las cuales un teletrabajador puede estar en una posición estática, llámese sentado, ¿no? Durante toda su jornada laboral, ¿no? Y precisamente estos son los riesgos que entiendo debieron de verse eh, regulado en la ley, ¿no? Y bueno, en todo caso yo espero que el reglamento los defina con mayor claridad, ¿no? Ello a fin de garantizar un estatus adecuado para la protección y sobre todo la, con el fin de garantizar la seguridad y salud del trabajo de los teletrabajadores, ¿no? Además de ello, he podido advertir de que este proyecto de ley no hace énfasis en dos categorías que son bastante, digamos, importantes, que es el teletrabajo decente y el dumping social. Y en relación a ello, eh, a modo, digamos, de, de, de resumen o con un carácter únicamente explicativo, eh, yo quisiera comentarles de que, si bien es cierto, nosotros tenemos una ley del teletrabajo que data del año 2013, evidentemente la modalidad del servicio del teletrabajo del 2013 a la modalidad del teletrabajo actual, pues han variado de manera, digamos, tiene una variación significativa, ¿no? No es la misma clase del teletrabajo, ¿no? Y en relación a ello, precisamente, lo que ha apuntado, digamos, el, la OIT en específico, es el hecho de que al año 2030, ¿no? Se deben de alcanzar ciertos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y entre esos objetivos de desarrollo sostenible se habla del trabajo decente, ¿no? Y considerando estas precisiones, yo advierto de que eventualmente el teletrabajo va a ser una forma, una modalidad de servicios que va a predominar sobre la forma convencional, ¿no? Y en el peor supuesto, entiendo de que el teletrabajo no solo va a ser usado en este tiempo de emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, sino que también va a ser, pues, evidentemente una modalidad que va a, si no se va a mantener, eventualmente va a crecer, ¿no? O se va a incrementar. Y en vista de ello, eh, es importante señalar cuáles serían las alternativas para generar un teletrabajo decente. Y básicamente esto tiene que ver, de acuerdo al profesor Federico Rosenbaum, con las siguientes estrategias, ¿no? Básicamente con el hecho de garantizar una prevención y gestión de riesgos en el trabajo, garantizar además derechos fundamentales en el teletrabajo, por ejemplo, el derecho a la vida privada, ¿no? A la intimidad, a la protección de datos personales, a la dignidad del trabajador y sobre todo también advertir la protección que se debe tener hacia el tiempo de trabajo, ¿no? Que de una manera u otra sí están observados en nuestro proyecto de ley, no obstante, considero que su desarrollo puede mejorar
eventualmente en el reglamento, ¿no? Y además de ello, también es importante señalar que si bien, como veíamos en la exposición, existe una modalidad de teletrabajo, o se propone una modalidad de teletrabajo fuera del territorio nacional, es decir, el teletrabajo internacional, como lo denominan algunos, es importante analizar de manera adecuada si es que esta modalidad de trabajo puede ser compatible a derechos fundamentales. ¿Y por qué hablo de ello? Porque eventualmente esta práctica del teletrabajo internacional, eh, de ser ejercida de manera regular, claro que podría generar bastantes ventajas, ¿no? Porque, poniendo un ejemplo, ¿no? Un trabajador que tiene una necesidad de ejercer estudios de posgrado, por ejemplo, en Argentina o en España, eventualmente podría seguir prestando servicios desde otro país, ¿no? Y eso es, por ejemplo, algo que es positivo. Sin embargo, em, también esta modalidad del teletrabajo internacional puede generar el fenómeno del dumping social. ¿Y qué quiere decir ello? Básicamente, este fenómeno apunta a las prácticas que podría tener un empleador de no seguir la legislación nacional, ¿no? Sino buscar trabajadores en países en los cuales no existan, digamos, costos laborales excesivos, ¿no? O países que tengan políticas laborales flexibles, ¿no? Y ello podría, digamos, alentar a que los empleadores busquen trabajo o mano de obra barata, ¿no? En otros países, y que ello suponga la, digamos, la precarización, ¿no? De las condiciones de trabajo, ¿no? De estos trabajadores, a fin de tener una ventaja comercial competitiva, ¿no? Eh, Precisamente este es un problema que debe ser definido, entiendo, en el reglamento. Bueno, espero que sea así, en caso de este proyecto de ley se apruebe, ello con el fin de evitar prácticas desleales en el comercio, ¿no? Y además de ello, es importante señalar que una modalidad para eventualmente superar esta práctica errada, llamémosla, puede ser la promoción de códigos de ética empresariales corporativos, ¿no? Actualmente las empresas con predominio, digamos, internacional suelen regular en sus códigos de ética una serie de pisos mínimos, rangos mínimos de derechos laborales, ¿no? Entiendo que esta práctica de códigos de ética en corporaciones podría, ¿no? Superar este problema o esta práctica de dumping social que puede ser inevitable ante el reconocimiento abierto, ¿no? Del teletrabajo internacional. Y finalmente, he advertido una observación en relación a la inspección laboral, y es que el proyecto de ley del teletrabajo, del nuevo teletrabajo, hace referencia a que la contravención a las disposiciones dispuestas en ese proyecto normativo constituirían infracciones muy graves. Sin embargo, no se ha hecho referencia a qué tipo de infracciones graves serían estas, ¿no? Eh, y además de ello, también es importante señalar que actualmente, en caso se busque, ¿no? Fortalecer una inspección laboral en el teletrabajo, ello va a generar la necesidad de establecer políticas en el sentido de facilitar las inspecciones de trabajo en los domicilios de los trabajadores, ¿no? Ya sea a consentimiento de los teletrabajadores o, de ser el caso, mediante autorizaciones judiciales, ¿no? Ello eventualmente va a suponer una mayor actividad por parte de la SUNAFIL. Sin embargo, creo que son aspectos que se deben de regular o considerar en el nuevo proyecto de la ley del teletrabajo, de cara a garantizar, ¿no? Mayores estándares de protección laboral en este grupo de trabajadores, ¿no? Bueno,
Básicamente son las principales propuestas de observaciones que he podido analizar. Eh, eh, Nuevamente gracias por la oportunidad y estoy atento a cualquier consulta o cualquier pregunta que ustedes puedan formular. Gracias, William, por tu tiempo, por habernos regalado esta conferencia muy precisa, muy concisa e ilustrativa sobre este tema del teletrabajo, que como sabemos es una realidad. Para empezar, William, yo quisiera preguntarte una cosa. Así como puede ser impuesto unilateralmente por el empleador, también puede revertirse. Y la otra parte de la pregunta es, ¿el trabajador en algún caso podría buscar mantenerse en esa modalidad de trabajo y no querer volver, digamos, a un trabajo presencial? Sí, es importante su pregunta, doctor. De hecho, la ley vigente sí prevé esta posibilidad de reversión. Es decir, la posibilidad de que se torne de modalidad presencial a teletrabajo o viceversa, ¿no? Sí es posible, ¿no? Ahora, ello va a depender eh, mucho de los objetivos que se busquen en el teletrabajo, ¿no? Em, de manera unilateral, ¿no? Es posible que el empleador pueda decidir retornar a la modalidad tradicional de servicios en tanto no se cumplan los objetivos que se han previsto para el teletrabajo, ¿no? Si es que estos no son eficaces, por ejemplo, ¿no? Es posible dar o llegar a esa posibilidad, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con la facultad de dirección, ¿no? Así como un empleador puede proponer y acordar con su teletrabajador cambiar la modalidad de servicios, válidamente, pues, si es que no ve satisfechos sus intereses, puede decidir el retorno a la modalidad convencional. Y en relación a su segunda pregunta, eh, no considero que sea posible que un teletrabajador busque, digamos, mantenerse en la modalidad de teletrabajo si es que éste no alcanza los objetivos que ha propuesto su empleador, ¿no? Válidamente, en este caso, el empleador podría decidir que vuelva a la modalidad de servicios convencional, ¿no? Gracias, William. ¿Alguien más que desee preguntar? Sí, gracias, doctor Fernando. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Le escuchamos, doctora. Sí, sí. Doctor William, felicitaciones primero por la exposición, muy interesante y sobre todo muy ya resumida para que nos demos cuenta cómo está el teletrabajo, ¿no? Y qué cambios podrían suceder. Mi pregunta es la siguiente, doctor William. Este es teletrabajo con algunas similitudes con nuestro trabajo remoto, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que en las instituciones públicas se puede implementar teletrabajo, tomando ya la experiencia del trabajo remoto que venimos realizando por la pandemia? Uh-huh. Bueno, doctor, es bastante interesante su pregunta. De hecho, la ley vigente sí regula un aspecto relacionado a la práctica del teletrabajo en instituciones públicas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la ley del teletrabajo del 2013 ha previsto esa posibilidad incluso a instituciones públicas, en la práctica, pues este no ha sido, digamos, el camino a seguir, ¿no? Entiendo de que ha sido bastante difícil que se haya instaurado un teletrabajo, aparte del trabajo remoto, obviamente, ¿no? No obstante, el nuevo proyecto de ley que estamos comentando sí ha establecido la posibilidad de que se instaure en el sector público el teletrabajo, ¿no? Y a raíz de ello, precisamente ha considerado de que em, va a existir, ¿no? O en el reglamento de este proyecto de ley, una serie de cuotas, ¿no? Porcentajes que deben de observarse para que en las instituciones públicas también se garantice este, digamos, una cantidad adecuada de personal que pueda ejercer teletrabajo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante advertir es de que cuando la ley hace referencia, o perdón, el proyecto de ley hace referencia a esto, eh, tiene bastante cuidado en señalar la naturaleza de las actividades, ¿no?
en tanto las actividades o las labores de un personal o de un servidor público puedan desarrollarse en teletrabajo, va a ser posible que se implemente ello, ¿no? Sin embargo, y aprovecho su pregunta para desarrollar un aspecto importante, basta decir de que en la regulación del teletrabajo en el sector público sí hay una suerte de diferenciación, ya que, por ejemplo, la práctica del teletrabajo en el sector público, llamémoslo en el sector que está regulado por el régimen 276 o en el régimen CAS, no va a ser posible de fiscalización a cargo de la SUNAFIL, por ejemplo, porque esta entidad, recordemos, únicamente tiene un ámbito de inspección en el régimen laboral privado. Y además de ello, eh, me ha surgido, digamos, eh, una insatisfactoria, digamos, lectura, el hecho de haber advertido de que cuando un teletrabajador del sector público asume los costos de los materiales o del acceso a Internet, por ejemplo, en estos casos no existe la obligación del Estado de cara a compensar estos gastos, ¿no? Y además de ello, también se ha establecido de que cuando un teletrabajador del sector público presta servicios en sobretiempo, es decir, en horas extra, ello no puede ser compensado con pago, sino únicamente con sustitución de descanso, ¿no? O sea, son matices que, a mi criterio, no reflejan una justificación objetiva de diferenciación, ¿no? Sin embargo, pues da luces a la deficiencia que tiene la gestión estatal en propuestas o novedades en relación a modalidades de trabajo novedosas, ¿no? Eh, Pese a ello, sí es, digamos, importante al menos que se haya sugerido en este proyecto de ley el hecho de que haya cuotas mínimas que deben de ser reguladas en el reglamento para que se observen, digamos, cantidades adecuadas de personal que puede ejercer teletrabajo en el sector público, ¿no? Y gracias por la pregunta, me ha permitido añadir un poco más sobre el tema. Y doctor, si me permite, para complementar, usted sabe que por la pandemia, bueno, estamos realizando trabajo remoto en todas las instituciones públicas y se ha avanzado bastante en lo que es estas tecnologías de información, ¿no? Y comunicación, como usted bien lo ha dicho, que es el común denominador del teletrabajo y el trabajo remoto. Sin embargo, en lo que es instituciones públicas, no sé si el control de ese acceso digital y la desconexión digital sea tan, ¿qué le digo?, tan riguroso, tan preciso, tan exigido como en las empresas públicas, ¿no? Tal vez en las entidades del Estado, si se implementa, bueno, está implementado, pero no sé si esos ajustes de controlar el trabajo sería mejor. Sí, yo opino de que sería una buena práctica el control de la implementación de, digamos, de jornadas o horarios eventualmente, ya sea en labor presencial, ¿no? Que eso es, entiendo, lo que antes se venía practicando en el sector público, pero también de cara al teletrabajo, al trabajo remoto, ¿no? Ya que de ese modo, entiendo, se pueden generar mejores políticas de compensación, ¿no?, a los trabajadores. Y claro, ¿no? La implementación en específico y de cara al teletrabajo, yo sí entiendo que es necesaria, pues de ese modo eh, puede garantizarse una administración eficaz de los recursos humanos en el sector público, ¿no? Gracias, doctor William. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguien más que desee preguntar? William, ¿podría suceder que por la implementación del teletrabajo se pueda suspender la concesión de algunos derechos laborales que no precisamente tengan contenido económico, como por ejemplo ropa de trabajo? Que la ropa de trabajo se entiende que se otorga, se brinda por la asistencia personal al centro de trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Si se va a hacer trabajo remoto, ¿sería razonable que se continúe dando este derecho? Es una pregunta interesante, doctor. De hecho, la legislación vigente y también el proyecto de ley recogen una disposición expresa en ese sentido, ¿no? Y es que
los derechos y beneficios laborales del teletrabajador, como mencionaba, son los mismos de aquel trabajador que hace labores presenciales, a excepción, claro está, como usted manifiesta, de aquellos, digamos, derechos o gastos que tengan que ver con la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Eventualmente, en esta categoría puede estar efectivamente vinculada a aquellos gastos por uniforme, ¿no? Como usted dice, que están vinculados a la asistencia al centro de trabajo, e incluso algunos conceptos o unos ingresos no remunerativos calificados como, digamos, asignaciones por movilidad, de ser el caso, ¿no? En los cuales objetivamente no es, digamos, atendible su percepción debido a la modalidad de trabajo a distancia, ¿no? Pero eso tendría que explicitarse de alguna manera, porque si unilateralmente el centro de trabajo deja de otorgar, por ejemplo, ropa de trabajo, porque estamos en teletrabajo, podría ocasionar problemas de reclamos, ¿no? O sea, Claro. necesitaría consentimiento del trabajador. En este sentido, lo que yo advierto es que hay una regulación expresa. O sea, hay una regulación expresa en ese sentido, tanto en la legislación vigente, en la ley 30036, y en el proyecto de ley. ¿Ya? Ambas normas cuidan en desarrollar de que, claro, van a tener los mismos derechos de un trabajador que hace función presencial, a excepción, como le repito, y eso está expresamente normado, de aquellos gastos que supongan la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Y existiendo una regulación expresa en ese sentido, yo creo que sí es válido, digamos, hacer esa diferencia, ¿no? Y en consecuencia no extender estos derechos a los teletrabajadores, ¿no? Y esto, claro, está justificado porque pues evidentemente ellos no van a asistir al centro de trabajo. Ahora, claro que hay que hacer una distinción aquí, ¿no? Porque el nuevo proyecto de ley hace referencia en que incluso el teletrabajo puede ser otorgado de manera parcial, ¿no? Y en referencia a ello expresamente, ¿no? Considero de que la diferencia en ese aspecto o en ese caso particular sí sería, digamos, no sería adecuada, ¿no? Porque, digamos, un teletrabajador que hace función parcial, ¿no? Eh, va a haber algunos días en los cuales va a ir al centro de trabajo, ¿no? Y en consecuencia tendría derecho a percibir, digamos, los derechos que suponen, ¿no? Una asistencia, ¿no? Entre los cuales está uniforme, ¿no? Movilidad, de ser el caso, ¿no? En esos casos particulares yo creo que sí tendrían un derecho, digamos, proporcional, de ser el caso, ¿no? En relación a los trabajadores que hacen una labor presencial, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que se anime a hacer una pregunta? Doctor Fernando, buenas tardes. Hola, Katia, te escuchamos. ¿Cómo estás? Doctor William, muchas gracias por la exposición muy ilustrativa. En realidad yo tengo algunas inquietudes en este tema, y es justamente lo último que estaba usted abordando hace unos minutitos. En cuanto a esta situación mixta que en este momento se está dando ya en función del trabajo remoto, ¿no? Entonces, son trabajadores en realidad que vienen de un vínculo laboral, de un trabajo presencial, que por la pandemia han pasado a realizar trabajos remotos y que por alguna razón o han cortado vínculo laboral o, bueno, se han dado figuras de repente no muy santas en algún lugar y de pronto son teletrabajadores bajo la ley 30036. Entonces, ellos tenían para atrás una serie de derechos o beneficios que han adquirido a lo largo del tiempo y que al convertirse ahora en teletrabajadores no quedan muy claros en cuanto a sus derechos adquiridos. Esa es una primera inquietud que me gustaría escuchar su comentario. Y lo segundo, el segundo caso, ¿no? De estas personas que están haciendo no teletrabajo, sino en buena cuenta trabajo remoto y tienen esa naturaleza mixta, ¿no? Van 3 días al trabajo, quedan 2 días en casa y la misma figura está recogiendo esta propuesta legislativa que usted está exponiendo, ¿no? Entonces, justamente ese es el
comentario que me gustaría que nos haga, ¿no? Entonces, esta persona en buena cuenta está, voy a usar un término, digamos, no técnico, ¿no? Está mutando de este trabajo remoto al teletrabajo. Esas serían las inquietudes, doctor. Gracias. Sí, doctora Katia, no hay ningún problema. No sé si me puede aclarar un poco la última pregunta sobre el teletrabajo mixto, por favor. Sí, no, a lo que iba es a estas situaciones concretas en realidad que se están presentando, ¿no? Que vemos en nuestros amigos, familiares, etcétera. En esta situación segunda en la que son trabajadores, obviamente que por el tema de la pandemia han pasado a hacer trabajo remoto, pero le preguntaba esto de la situación de que de pronto van, como usaba el término, mutando a que su trabajo de pronto se ha vuelto o prácticamente bajo el supuesto de un trabajo remoto, ¿no? En la realidad ya es un trabajo remoto, pero su situación es la de prepandemia, ¿no? Su situación laboral. Y como son contratos que se van renovando y renovando, ¿qué tratamiento vemos en esto, no? ¿Van a poder mutar? ¿Van a poder terminar con un contrato de teletrabajo? ¿O cómo ve usted esa situación en la nueva propuesta legislativa? Gracias. Sí, ok. A ver, quiero buscar, ok. Ya, en relación a su primera interrogante, ¿no? Lo que yo quisiera advertir en principio es que, a ver, actualmente nuestro marco legislativo, nuestro marco normativo, está regulando dos figuras. Como podemos ver en la presentación, no sé si es que todavía pueden ver la diapositiva. Sí, Sí se sí ve se la ve la presentación. diferencia. Y es que es el teletrabajo, ¿no? Que es una figura que a la fecha está vigente desde el 2013, y otra es el trabajo remoto, ¿no? Em, sí, el trabajo remoto es naturalmente, ¿no? Por la forma como ha sido concebido, cómo se ha originado, su implementación obedece a un término unilateral, ¿no? No es, digamos, la modalidad, digamos, la implementación que condice con el teletrabajo, ¿no? Porque el teletrabajo vigente únicamente puede ser, digamos, satisfecho por acuerdo de partes, ¿no? Esa es una primera diferencia. Y en relación a ello, ¿no? Básicamente, lo que habría que ver en el caso o en los casos que usted menciona, es definir en qué categoría están estos trabajadores, ¿no? Si son teletrabajadores o son personas que están haciendo trabajo remoto por la emergencia sanitaria, ¿no? Y de acuerdo a ello, va a ser posible eventualmente definir los derechos que tiene cada uno de ellos, ¿no? El teletrabajo vigente de la ley 30036 tiene una serie de derechos, eventualmente son los mismos, ¿no? Que un trabajador que hace labor presencial, como mencionaba oportunamente, ¿no? Salvo aquellos derechos que están supeditados a la asistencia del centro de trabajo, ¿no? Pero en la mayoría se mantienen, ¿no? Y incluso en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, el trabajo remoto sí tiene una particularidad en el hecho de, además de ser impuesto de manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, no es atendible la compensación de gastos, ¿no? Como lo veíamos oportunamente, ¿no? Así que la situación particular en la cual puedan estar los casos que usted hace referencia tendrían que partir por identificar en qué marco, ¿no? Están regulados. Si es que entiendo, están situados en el trabajo remoto, ¿no? O en su defecto si están ubicados en un teletrabajo. Yo entiendo de que por la emergencia sanitaria es posible que ellos estén incluidos en un trabajo remoto. Sí me parece un poco preocupante el hecho de que en estos casos se dé una labor mixta, ¿no? Porque el trabajo remoto ha tenido inspiración de generar, digamos, un trabajo a distancia para evitar el contagio de COVID, ¿no? Y sí me parecería preocupante que un trabajador que ejerce funciones bajo la modalidad de trabajo remoto
eventualmente haya días en los cuales se le obligue a ir al centro de trabajo, ¿no? Claro que habría que analizar el caso concreto. Por ejemplo, recientemente se están dando casos en los cuales sí se da la posibilidad de que se disponga el retorno al centro de trabajo cuando un trabajador ya tuvo las 2 dosis de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Ello en el sector público, entiendo, ¿no? El sector privado aún no está regulado, ¿no? Pero por ejemplo en el sector público ya se está dándose este tipo de disposiciones, ¿no? Así que el trabajo mixto, llamémoslo trabajo remoto en ciertos días y trabajo presencial en otros, tendría que analizar el caso concreto, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, se encuentra en una situación que obligue, ¿no?, al empleador garantizar trabajo remoto, por poner un ejemplo, aquellos trabajadores que están incluidos en el grupo de riesgo, la ley expresamente ha establecido que estos trabajadores deben de realizar trabajo remoto, o sea, es una obligación. Y de cara a ello, digamos, en ese caso particular, sí considero que sería una lesión. Eventualmente podría ser una contravención a la norma del trabajo remoto, incluso más allá, podría calificar como, digamos, una práctica que, digamos, desproteja al trabajador en términos de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y con ello, eventualmente se podría incluso solicitar una fiscalización laboral que pueda, digamos, alentar este tema, proteger al trabajador desfavorecido por esta decisión unilateral, ¿no? Por ello yo sí considero que hay que, digamos, ver de manera puntual el caso, ¿no? Para por ahí, ¿no?, sugerir una alternativa protectora al trabajador o de ser el caso, quizás buscar una solución en términos de acuerdo entre partes, ¿no? Pero sí es importante esta diferencia que usted ha señalado. No son modalidades idénticas. El trabajo remoto tiene una cierta facilidad a su implementación, ¿no?, pero no por eso puede ser utilizada como una modalidad, digamos, o como una práctica que busque desproteger los derechos laborales, ¿no? Debe ser utilizada en cuanto fue instaurada, o digamos, obedecer a la finalidad en la cual fue instaurada, ¿no? Bueno, básicamente sería ello, doctora. Gracias. William, hay una pregunta en el chat. No sé si la puedes ver o te la leo. Déjeme ver un momento, por favor, doctor. Si me la puede Es, leer, eh, por favor. es de la doctora Zulma Palomino. La puedes ver, ¿no? Déjeme ver un momento, por favor. Está en el chat. Creo que sí. Vale. No la puedo leer para que... Sí, por favor. Ya, listo. La pregunta es de la doctora Zulma Palomino y dice: doctor William, felicitaciones por su presentación y a la vez consultarle. ¿Cuáles serían los mecanismos para neutralizar los riesgos de una desvinculación emocional del trabajador con la empresa, dado que se limitaría el acceso al contexto físico y presencial del trabajo, pudiendo hacer que no se sientan parte del avance de los objetivos de la empresa o entidad? Y dos, ¿cuáles serían los mecanismos para neutralizar los riesgos de la reducción del aprendizaje del colaborador que proviene del quehacer diario en un entorno físico laboral? Le agradezco. Bueno, en principio sí. En la práctica se ha visto evidentemente que estos espacios del trabajo a distancia pues han generado precisamente esto, ¿no? Un alejamiento del trabajador, no solamente en relación a sus labores, sino con la identificación, ¿no?, con la, digamos, puesta en marcha que uno puede tener, o motivación que uno puede tener sobre su trabajo, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, no, lejos de ser un riesgo, ¿no?, hablando esto en términos, digamos, de seguridad de salud en el trabajo, por ejemplo, creo que esto puede ser entendido como una práctica, una buena práctica laboral, ¿no? Por ejemplo, lo que suelen hacer empresas hoy en día es
tener reuniones de equipo, no con fines laborales, sino con fines, digamos, de esparcimiento, si así se quiere denominar el término, ¿no? Digamos, charlas de confraternidad, bienvenidas de trabajador por medios telemáticos, ¿no? Que yo considero son buenas prácticas que alientan a que un trabajador se mantenga motivado con su entorno, digamos, laboral, ¿no? Y del mismo modo, en cuanto al aprendizaje, ¿no? Yo también he visto prácticas en las cuales se evalúa, ¿no? El desempeño que puede tener un trabajador en relación a sus funciones, y además también se le otorgan capacitaciones en relación a sus labores de trabajo. Yo creo que estas son prácticas laborales adecuadas, ¿no? Para evitar estos problemas. No considero que sean riesgos. Sí, evidentemente son problemas que ha generado el trabajo a distancia, pero con unas prácticas laborales adecuadas creo que pueden ser debidamente solucionadas, ¿no? Y claro, hay que distinguir aquí, ¿no? Eventualmente puede suceder el caso, ¿no? Digamos, extremo de que un trabajador que haya estado, digamos, altamente comprometido con su entidad, con su empleador, de la noche a la mañana, pues estos ámbitos del trabajo a distancia hayan limitado su participación, ¿no? En el supuesto, digamos, excesivo de que esto hubiera generado algún tipo de, digamos, un riesgo psicosocial, por así decirlo, digamos, un estrés laboral, ¿no? En esos supuestos creo que sí es necesario gestionar un plan de prevención, ¿no? Y más allá de prácticas o buenas prácticas laborales con fraternización, creo que esto ya apunta a un tema de implementación de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y incluso es muy buena su pregunta, porque eventualmente podrían estar incluidos o podrían estar identificados, ¿no? Dentro de la prevención de riesgos en el centro de trabajo, ¿no? Es un tanto, digamos, pretencioso pensar en eso, creo, pero no es alejado de la realidad, ¿no? O sea, el nivel de estrés de cada persona no es un tema uniforme, ¿no? Hay personas que con un simple, digamos, motivo o con, no sé, factores muy secundarios pueden sentirse estresados, ¿no? Y ello sí conlleva a implementar toda una práctica de gestión de riesgos laborales, ¿no? Dentro de estos puede estar la práctica de prevención de riesgos psicosociales, específicamente un estrés laboral, en el caso que usted plantea, ¿no? Y que sí, en esos supuestos yo considero que sí sería adecuado manejar tanto prácticas laborales, buenas prácticas laborales internas en la empresa, pero también gestionar una prevención adecuada de riesgos laborales para evitar eventuales daños, ¿no? A la salud emocional del teletrabajador o la persona que está haciendo trabajo remoto, ¿no? Muchas gracias, doctor William. Gracias, William. Efectivamente, pues, ¿no? Hay muchos centros de trabajo en los que si se estaba distanciado con trabajo presencial, con el trabajo del trabajo, pues uno se distancia un poco más, ¿no? Entonces creo que está claro que hay que reforzar niveles de participación, integración, y lo que también dice la doctora Zulma en su pregunta, ¿no? Es decir, trabajar mucho más el tema del aprendizaje, ¿no? Porque en el trabajo se aprende muchas cosas, ¿no? Y eso a veces queda un poco distante con el teletrabajo. Entonces creo que hay que reforzar también ese aspecto, ¿no? Un poco para cohesionar siempre esa identidad del trabajador con su empleo, el tema de la fidelidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay mucho que trabajar, ¿no? Y todavía creo que no hemos medido el impacto real del trabajo remoto y del teletrabajo respecto a estos temas subjetivos que son importantes. Bien, creo que no hay más preguntas. William, yo te agradezco tu tiempo. Gracias por la conferencia que nos has brindado. Te quedamos muy agradecidos y, como siempre, las puertas están abiertas para que en cualquier momento algún otro tema laboral que sea de tu dominio y especialidad nos les